E vou-vos presentar, entón, a seguinte conferenciante desta mañá, a conferencia que temos convidado está pensada para entremezclar o que é a participación a través da cidadanía, a través dos medios de comunicación en contextos educativos non formais, non institucionalizados, e neste caso pois trouxemos a unha experta que é Carma Mayugo. Carma Mayugo é experiodista, é educomunicadora e é confundadora dun proxecto que se chama Teleduca, Educación e Comunicación. SCP, Sociedade Civil Profesional. Carma leva máis de 25 anos coordinando e realizando proxectos educativos e dinamización comunitaria e tamén procesos de creación audiovisual participativa. E ao mesmo tempo, pois desenvolveu unha tese de doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela titulada ou nomeada La confluencia entre educomunicación y comunicación comunitaria en las prácticas de creación audiovisual participativa. É investigadora do Grupo Cidadanía e Comunicación da USC e tamén é integrante da Rede de Investigación Realcode. Tamén é profesora de documental e comunicación audiovisual na Escola da la Dona de la Diputació de Barcelona e é profesora especialista en educomunicación do Máster Profesional en Comunicación da UNEMI en Ecuador, que foi ata o ano 2016. E, ademais, integra Mitjans, la xarxa de educadores e comunicadores, la xarxa comunitarios creatius para a transformació social, la Vinal TUB e, ademais, és membre de la taula Espera Quart del Poblenou, ¿no? Entón, que ademais os coñezo, son proxectos que os coñezo dende aí un montón de tempo. Co cal, moitísimas gracias, Carma, por estar aquí hoy, por haberte desplazado a Coruña, por haber preparado esta presentación y, sobre todo, muchas gracias por tratar de comprimir todo tu conocimiento en 30 minutos. Vamos a ver si me sale esto. Porque además... Sin presión. Bueno, pues os quiero explicar un poco la perspectiva desde la que yo voy a hablar. Bueno, montamos Teleduca hará unos 27 años. Éramos un grupo de 4 mujeres que proveníamos ya de una mirada transdisciplinar, porque una de nosotras pues, venía de educación artística, es decir, estudió Bellas Artes, otra venía de psicopedagogía, otra venía de educación, digamos, en secundaria, y yo era la que venía de periodismo y comunicación. Entonces, nuestra mirada siempre fue cómo conseguir que los procesos y las dinámicas que se realizaban en el aula fueran menos dirigidas, ¿no? Y que fueran más participativas por parte del propio alumnado. Eso nos centró en los primeros tiempos en mirar sobre todo secundaria, pero enseguida nos dimos cuenta pues, también que trabajar el audiovisual, trabajar procesos comunicativos, también hemos trabajado radio, fotografía, nos llevaba a romper esas paredes, ¿no? Físicas que hay, ¿no? Entre las aulas y lo que llamamos el entorno. Por tanto, Teleduca, en lo que se ha especializado en estos recorridos de más de 25 años, es en atravesar paredes, a veces paredes físicas, pero otras veces también paredes mentales, de hacer llegar y comunicar con situaciones muchas veces y también lugares que no se comunican fácilmente, ¿no? Que es cuando yo estoy como alumno, puedo tener una vivencia de cómo es mi barrio siendo alumno, con mi profesorado. Cuando yo estoy yendo a la compra y soy una ciudadana de un barrio X, me quiero encontrar a alumnado que me pregunte sobre cómo es mi barrio, por qué es así, qué ha aportado yo a la historia de mi barrio. ¿No? Pues todo eso serían ejemplos de posibles proyectos en los que nos hemos dedicado a investigar haciendo desde Teleduca. Esa mirada de Teleduca es una mirada que está atravesada sobre todo por un bagaje que viene de América Latina, es decir, nosotras ya desde que casi nos constituimos en el 96, pero hicimos nuestra primera presentación justo aquí, en Coruña, como Teleduca, en Pé de Imaxe, y bueno, no había vuelto yo a Coruña desde entonces.
Y luego, al cabo de 2 años, tuvimos el privilegio de ir a presentar y a ejercer nuestros talleres en un primer congreso que organizó Ismar de Oliveira Soares en Brasil, en Sao Paulo, y eso nos sirvió un poco para ver que realmente, cuando nosotros estamos hablando aquí de educación en comunicación, educación para la comunicación, educación para los medios, educación mediática, estar físicamente en Brasil y aprender de Ismar de Oliveira y también de todas las realidades que allí se compartieron, nos hizo entender que nuestro posicionamiento era en ese campo ambivalente, ¿no?, entre la comunicación y la educación. Vale, entonces nuestro punto de partida se ha construido con el tiempo, no siempre hemos estado posicionadas así, pero partimos de las necesidades socioeducativas que detectamos a veces con procesos también de participación comunitaria utilizando los lenguajes y las dinámicas comunicativas. Entendemos la educomunicación como ese espacio ambivalente y transdisciplinar, que es cuando educamos, comunicamos, y cuando comunicamos, educamos. Es así de simple y así de complicado al mismo tiempo, porque es decir, no pretendemos tener un a priori de qué queremos conseguir ni qué queremos que... Es decir, nosotras no buscamos que las personas con las que trabajamos piensen aquello que pensamos nosotras. Es al contrario. Intentamos que la educomunicación sirva para descubrirnos de forma colectiva y de forma también comunitaria. Comunitaria en el sentido de que podamos encontrar ese espacio común que nos une y que nos hace ser nosotros. Entonces, si yo ya voy ahí pensando que mi relato, por ejemplo, yo soy de una trayectoria feminista de base. Entonces, si yo pienso que mi relato de trayectoria feminista de base, ¿no?, de trabajar con mujeres de barrios y tal, tiene que ser conducida en esa sesión que yo hago con unos chicos de secundaria, pues estoy condicionando ese relato, ese proceso creativo. Yo no voy a esconder que ese es mi posicionamiento, al contrario, lo voy a mostrar, pero el que yo muestre mi posicionamiento no tiene que condicionar el que ellos muestren el suyo y el que descubramos en esa relación de posicionamientos el construir uno en común. Que a veces, por ejemplo, Teleeduca incluso hace vídeos, ¿no?, muchas veces con adolescentes que son sobre temas de transgresión. Digo ejemplos. Hemos matado a unos 5 profesores de matemáticas en los 25 años. Asesinatos puros y duros. Bueno, pues a partir de ahí, ¿no?, de que eso salga, ¿no?, eso es transgresión total, ¿no?, pero que eso salga, pues aparecen situaciones comunicativas. Luego también tenemos esta pata de la comunicación comunitaria, que me gusta al llamarla comunicación, no llamarla medios comunitarios, que es que de hecho es la comunicación real, la que nos han sustraído, ¿no?, nos han convencido de que la comunicación se realiza en los medios, cuando realmente la comunicación la realizamos cada día en nuestras vidas. Entonces, los medios comunitarios un poco salieron, para mí, ¿no?, en mi visión ahora con el tiempo, para restituir parte de esta acción comunicativa comunitaria, de la comunidad. Entonces, nosotros lo que intentamos es hacer procesos, dinámicas, con resultados que sirvan para que la comunidad se comunique entre sí y se vea, se muestre cómo se ve a sí misma y cómo se puede ver reflejada en los demás. Luego también utilizamos dinámicas más de mediación artística, es decir, de cómo atravesar con procesos creativos situaciones y realidades que pasan en los barrios y que de otra manera, sin ese poder de la creación, no aparecerían en un primer término. Y luego siempre pues, hay ese paso, ¿no?, a trabajar desde lo local. Hacemos básicamente procesos de creación audiovisual, pero sobre todo una cosa que también nos parece muy importante cuando trabajamos como Teleeduca es que haya un posicionamiento tanto personal o individual como colectivo. Es decir, que no sea solo en el grupo, sino que, bueno, aquí me podría extender con muchos autores que han ido inspirando todo este paso, pero quería hablar de prealimentación de Kaplún. Para nosotros es fundamental, es decir, lo que más ha aprendido a hacer Teleeduca es a prealimentar. ¿Qué es esto de prealimentar? Supongo que muchos de aquí habéis leído a Kaplún, a su comunicador popular, que luego se tradujo aquí como una pedagogía de la comunicación,
Si no, os lo recomiendo, si no lo habéis leído, se encuentra fácilmente en Internet. Prealimentar quiere decir que todo proceso comunicativo, o nosotras lo entendemos así, empiece por que hablen, digamos, empiece por la escucha. No empiece por decidir qué queremos hacer, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, sino que primero escuchemos y nos escuchemos. Es decir, no escuchemos de manera direccional, sino bidireccional para crear una nueva realidad, así como más multidimensional. Luego, aquí me he equivocado, ahora ¿por qué no? Aquí me he equivocado, vale. También quería un poco mencionar, digamos, este concepto que viene de Argentina, de Kirchnerman, que es esta idea, ¿no?, de que la comunidad, yo por ejemplo creo que también se ha malmetido mucho con toda la euforia internautica, toda la idea de comunidad, ¿no? Comunidades de interés. Nosotras en Teleeduca no trabajamos con comunidades de interés. De hecho, trabajar en comunidad es trabajar con gente que piensa y siente y vive y funciona y actúa diferente. Entonces, esa idea un poco de Kirchnerman, ¿no?, de cómo comunidad como espacio de afinidades, de sentimientos compartidos y de sentirse comunidad, es lo que intentamos rescatar en nuestros procesos. También porque está Marcelo, que Marcelo ha sido mi director de tesis batallando conmigo, con él pues aprendimos esta idea y de él aprendí como entender la comunicación como un espacio de encuentro, como un lugar en el que nos sentimos y nos encontramos unos a otros, ¿no? Bueno, aquí habría más conceptos y querría solo poner un poco de acento en que también nosotras hemos bebido durante estos años de muchas experiencias europeas que las hemos ido encontrando en diferentes etapas de proyectos, pero con dos de ellas estamos todavía en contacto. Esto lo he dejado un poco aquí también para que investiguéis, ahora no vamos a centrarnos en él, pero sí os hablaré por proximidad de la Federación Nacional de Audiovisual Participativo, que tiene una trayectoria desde los años 80 con otro nombre, porque ellos hacen una utilización del audiovisual desde la proximidad, tanto en lo rural como en lo urbano, que es muy interesante. Y luego, y también de esa experiencia que a mí me fascinó, que eran las telestreets en Italia, en principios de los 2000, que era como intentar subvertir el sistema desde cuando el sistema se vuelve así como agresivo, ¿no? Era en la época de Berlusconi. Y ellos lo que hicieron es aprovechar los conos de sombra que dejaban las antenas de emisión de televisión grandes para construir allí lo que llamaban los narrowcastings, ¿no? Bueno, de ahí me quedo con esa idea, ¿no? No vamos a hacer broadcasting, vamos a apuntar a hacer narrowcasting, que es lo que nos interesa, ¿no? Estar cerca de la gente. Vale. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos un poco desde esa idea de que seamos mucho más visibles las personas que construimos el día a día de nuestras sociedades, y a mí me gusta utilizar este término de audiovisibilidad en el sentido de que vamos a hacernos más visibles en cuanto nos hagamos visibles de manera interpersonal y que interpersonalmente construyamos algo colectivo, y cuando construimos algo colectivo lo comunicamos a otro colectivo y vamos generando comunidad en este sentido, ¿vale? Entonces, siempre lo hacemos aprender haciendo, nunca hacemos un taller de capacitación y después se hace un proceso de creación. Teleeduca es un poco ácrata, y entonces lo que hacemos es ponernos a hacer un guión, ponernos a construir ideas juntas, ponernos a explicar qué es un guión técnico, si hacemos una ficción, ponernos a tomar las cámaras. Entonces siempre estamos nosotros, el equipo ahí en medio, pues acompañando, facilitando dinámicas, pero siempre desde el aprender haciendo. También tenemos un trabajo bastante elaborado que ahora no voy a insistir, pero que, por ejemplo, con los niños hemos aprendido mucho, el tema del aprendizaje cooperativo y colaborativo, es decir, pasamos por momentos de cooperación en el que hay una distribución de tareas que se desarrollan de forma cooperativa, y buscamos generar momentos colaborativos, que serían como los cenits, para luego volver a bajar a la cooperación, Y eso lo tenemos súper estudiado en todo el proceso, porque cuando hacemos un proceso de creación audiovisual siempre buscamos que se construya desde la idea cero hasta el montaje y la divulgación, y la participación es durante todo el proceso. No hacemos
ir nosotras a construir un guión, grabar con ellos y luego montamos. No, que se viva también la dureza de qué significa montar, de que se construya el relato entre todas, ¿no? Hacemos, por ejemplo, un tipo de ediciones en que proyectamos en un aula pues directamente el Premiere con el timeline y tal, y se pone en el grupo de alumnos de primaria, de quinto de primaria o sexto de primaria, a decidir qué escenas son las que van a construir su corto. Unos pasan al labor de montador, los otros están decidiendo, se va intercambiando. Bueno, tenemos bastante estudiado todo esto. Y bueno, luego hay todo el tema del relato. También nos interesa mucho que la gente piense que tiene cosas que decir. Es decir, los relatos están en nuestra vida. Hay un educomunicador colombiano que él trabaja en la selva y tiene una escuela audiovisual infantil en Belén de los Andaquíes, y él siempre les decía que sin historia, tiene esta frase que es muy conocida de él, que la tiene publicada en su web, que dice: sin historia no hay cámara. Y nosotros partimos de esto. Es decir, primero hay que pensar qué queremos decir, cómo lo vamos a contar, qué nos mueve por dentro como la necesidad de explicarnos, porque es lo que es humano, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ¿no?, buscamos que haya ese conocimiento de otras historias que si no pasarían desapercibidas. Vale. Aquí no me detendré, un poco, sí, solo en la idea del protagonismo, digamos, de las personas forman parte del proceso, pero son en un rol protagónico. Y, por ejemplo, no hemos aprendido mucho cuando hemos trabajado con niños. Nosotros trabajábamos primero con adolescentes, ¿no? Y entonces hubo un momento que dijimos, bueno, pero es que claro, los adolescentes ya llegan allí con una serie de concepciones prediseñadas. Entonces queremos trabajar con niños y niñas para ver cómo llegan hasta ahí. Y fuimos bajando nuestra edad, de los 14 fuimos bajando a 12, 13, ¿no? Ahí bajando. Y trabajamos hasta con niños de 7 u 8 años. Entonces, su mirada, cuando es de los quienes, es una mirada en la que realmente exploran y explotan la necesidad de comunicarse, de contar, de disfrutar de lo que es yo saber de ti y tú saber de mí, de que haya esa conexión, porque en el fondo comunicación es conexión, es empatía, ¿no? Y un poco eso es lo que un poco se construye. También quería hacer una mención de que la comunicación para nosotras y los procesos educomunicativos es un encuentro con la otredad, es decir, es entenderte a ti mismo con relación a los demás, ¿no? Si yo solo me entiendo como yo soy, no puedo entender cómo son los demás en relación a mí. Es decir, buscamos que haya una conexión emocional y de sentimiento, de pasión en cómo yo soy en relación a aquel que es mi vecino, que es mi vecina, que ocupa mi mismo barrio, que igual lo veo muy distinto a mí, pero que se puede conectar porque nos cruzamos por la calle, porque tenemos edades similares o porque va en el mismo bar que iba mi abuelo, ¿no? Buscamos esas situaciones. Bueno, estas son algunas de las situaciones que hemos creado, por ejemplo, en espacios rurales y en espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de ahí es un proceso de creación comunitaria en un pueblecito del Penedés, y hubo un momento que las necesidades de las personas mayores y de los pequeños se pusieron en común en esta dinámica, y buscamos un poco que todo. También buscamos mucho la relación intergeneracional. Hay también el trabajo con otros colectivos. Y esto es un poco el título que yo le puse final a la tesis que hice. Y yo quería destacar como las 4 cosas que ya os he explicado. Una, prealimentación. La otra que trabajamos bastante fue el tema de la convivencialidad, es decir, entender el estar en comunicación y comunicando con los demás como oportunidad de generar espacios de convivencia. A satisfacer de manera sinérgica algunas necesidades y, bueno, la dialógica de Freire. Ahora os voy a explicar esto en un vídeo, un trozo de un vídeo que hemos creado, que es un proceso creativo. Esto no sé por qué me sale así. Igual a ver
Este aquí que lo has abierto aquí es este. No. Ah, no. No, es que siempre que lo... No, lo abrí con el Firefox, pero es como que hay una sesión anterior que no es la... No sé qué es esto. ¿Este tampoco es? No, está en el Firefox. En Firefox. Pero puede ser que esté otra sesión abierta. No sé. No. Ahí. Qué mala soy con estas cosas. Bueno, vamos a buscar. Pues habré otro de Vimeo. ¿Puede ser que haya desaparecido? Sí, bueno. Vale. Bueno, pues se llama, es fácil, ¿eh? Tenemos como un dispositivo que utilizamos en espacios así no formales, que se llama la escoleta de cinema, que es como generar situaciones de comunicación. Vale. Bueno, claro, es catalán, pero bueno, no pasa nada. Creo que es comprensible. Bueno, esto es un proyecto que se hizo entre 4 centros educativos, pero buscando un poco ese espacio compartido entre 4 centros educativos, y se hizo a través de una ficción que ellos comparten un mismo distrito, que es Sant Andreu, que es en la zona norte de Barcelona, pero son de realidades muy distintas. Hay un centro que están en barrios pues más desmejorados y algún centro que está en zonas un poco más, bueno, con unas rentas un poco más altas dentro de lo que es Sant Andreu. Entonces, lo que queríamos que hubiera un proceso de construcción colectiva de un relato a partir bueno, esto se hizo, un poco el punto de partida era que decidieron los niños, era cómo mejorar la sociedad a nivel pues de vencer al cambio climático, ¿no?, que ellos tenían en la mente. Pero bueno, sobre esto quería poner un poco adelante, pero la historia empieza. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Quin fàstic! Ho mengen amb tota brossa. Casi, vinga, ara dona'm el mando i posa la tele. Quina bogeria, aquest món està contaminat. Voleu viatjar al passat sense moure-us del sofà? Tranquils, que jo, la doctora Greta, tinc la solució. I a més, és gratuït. Truqueu-me! És molt realista! May my voice be strong and this step be light. May my learning Adéu, fins demà. on this wheel of time as a breath be took. May the lessons glide swiftly as a wind. Esteu cansats d'aquest present? Voleu viatjar al passat? La doctora Greta té la solució. Hear it calling me home. Esteu cansats d'aquest present? Voleu viatjar Hear al it passat? calling La me doctora Greta té la solució. I a més, és listening. gratuït. Hear Truqueu-me! it calling my soul. Cristina, em pots donar el formulari que vaig fer jo al laboratori de recerca? Em sembla que tinc aquí. Bueno, sí, aquí.
Que vagi molt bé, bonica. Merci, adéu. Tranquils, que jo, la doctora Greta, tinc la solució. Hola, he vist un anunci del viatge del passat i volia parlar amb la científica. Amb quina científica? Tinc el cartell aquí. D'acord, doncs deixa el telèfon i m'ho mostres. D'acord, et passo amb la Greta. Hola, bon dia. Hola, doctora, em dic Jan. Volia viatjar al passat perquè la meva mare no es convertissi en brossa. T'estava esperant. Tindràs una missió per viatjar al passat. Ara mateix estava acabant de fer aquestes piruletes. Serveixen per obrir la consciència de la gent. Com irem al passat? Amb aquestes ulleres 3D que fan que la teva ment viatgi al passat però el teu cos no. I d'aquí poc t'arribarà una motxilla amb tot el material que necessites com menjar, les ulleres 3D, un hula hoop, les piruletes i en aquest pot hi haurà un rellotge com aquest. Però vigila, que no se t'acabi el temps, que si no, no podràs tornar. Gràcies, adéu. Adéu! Hear it calling me home. Le dan por ojo para ver. Hear it calling me. Vale, entonces un poco esto porque lo he puesto, un poco porque esta manera de trabajar nos implica, por un lado, ellos reciben, por ejemplo, en este sentido, todos los relatos sobre el cambio climático, emergencia climática, que el mundo se está terminando. Claro, hablar sobre esto y construir una historia sobre esto es cada vez más necesario, porque hay visiones que nos vienen dadas desde la oficialidad que a veces nos cuesta mucho contrastar incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer una historia en la que ellos se imaginaban pues, que los mayores se convertían en basura, ¿no? Eran una bolsa de basura andante, ¿no? Y que si iban al pasado y les daban esas piruletas podían reconvertirlos, ¿no? en concienciarlos. Claro, esto nos sirve para, por ejemplo, hacer de manera que construyes el barrio como un espacio de posibles, buscas esas localizaciones y construyes esa situación del relato global, cómo lo puedo dirimir en mis espacios compartidos. Transformamos las escuelas también o espacios de ocio cuando trabajamos con jóvenes en lugares de rodaje, de acciones, de situaciones, de personajes. Ellos siempre se ponen, cualquier grupo que dinamizamos se pone siempre delante de la cámara y detrás de la cámara al mismo tiempo. Es decir, no distribuimos roles, hay una circularidad de los roles. Y todos los que han salido actuando en algún momento han estado también detrás de las cámaras. Luego también es muy importante todo el tema de sentir con los demás, que estás construyendo una historia que es una historia colectiva de la que estamos aprendiendo, no solo aprendiendo audiovisual, sino aprendiendo a entendernos, a que tenemos un lenguaje compartido y hasta qué punto ese lenguaje compartido nos puede interesar a todos o solo a algunos. Y digamos, siempre intentamos que luego en el proceso de mostrar esos vídeos haya cineforos con las familias, que se discutan los relatos, que las experiencias se vuelvan a revivir, ¿vale? Y ahora ya con esto, vale, un momento, vamos a ir aquí, ¿vale? Vale, aquí. Fatal con esto. ¿A dónde está este? Aquí, vale. Vale. Entonces, un poco, digamos, hacemos que el proceso de creación audiovisual participativa sea una acción dialógica en sí misma en la que se aprende haciendo, ¿vale? Sí, que estamos ahí. Vale. Por ejemplo, esto sería una escena de uno de los proyectos que hemos hecho en estos años y es un momento de encuentro en una zona rural, en el Penedès, la que os he enseñado antes, y hay un momento en que se decide, 4 escuelas rurales deciden que quieren conocer la historia de sus mayores, cómo era la vida en ese pueblo antes de que ellos nacieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, invitar a un grupo de personas mayores, luego entrevistarles, que cuenten cómo ha cambiado la vida, cómo eran los espacios que han desaparecido, cómo esos espacios se han convertido en otros lugares. Aquí era un poco un inicio, pero, por ejemplo, para nosotras esto es crear espacios de comunicación y espacios de encuentro. Es decir, en la que aquí
la persona que graba es un compañero, es David, porque era un momento de encuentro, pero después, en muchas situaciones, estos niños toman las cámaras, entrevistan a sus abuelos, que son sus abuelos ficticios o reales, y aprenden sobre lo que es la historia cercana de su municipio, ¿vale? Ay, ¿me habré ido al revés? Vale, sí, estoy yendo al revés, vale, perdón. Vale. Por ejemplo, en otro proyecto, que es el de Temps de Memòria, en La Llagosta. La Llagosta es también un municipio muy cercano a Barcelona. Lo que se hizo aquí, había un grupo de personas mayores que habían recogido como unas 2.000 o 3.000 fotografías de situaciones domésticas sobre la historia del municipio desde su creación, y querían, como esas historias, ponerles voces, ¿vale? Entonces iniciaron un proceso de construir un guión y buscar a qué personas querían entrevistar para poner voces a todas esas imágenes. Se creó un documental, que es el Temps de Memòria en La Llagosta, que era para celebrar los 75 años de este municipio. Y también aquí pongo esta foto porque es como una foto que yo le llamo invertida, ¿no? La comunicación invertida, que las personas que iniciaron el proyecto son las que están en la línea de la cámara, que son las que vemos, y las personas entrevistadas están al otro lado, ¿no? Entonces es como que es muy importante que en estas situaciones de comunicación la comunicación pasa a ser bidireccional y no es tan importante aquello que se graba en la cámara, sino aquello que pasa mientras se graba con la cámara, aquello que sucede, esos diálogos que se abren, porque aquí, por ejemplo, este señor que está en primer término, es este de aquí, que participó en el grupo. Hubo un debate muy fuerte para que participara este señor, era un socialista, había sido el alcalde de La Llagosta durante 15 años, ¿no? Porque, claro, como muchos municipios de Cataluña, cuando llegó la gente del sur, en número eran de mayor número que los que eran autóctonos, por decir algo, ¿no? Que los catalanes. Entonces, a la que se organizaron y tal, pues pasaron a ser los alcaldes de los... Entonces esto se vivió, por ejemplo, en este municipio con mucho dolor, porque se entendió como una invasión. Es decir, hay mucha gente que todavía habla de los forasteros y son gente que llegaron en los años 50 y los llaman als forasters, als de fora, ¿no? Esto es son expresiones muy catalanas. Entonces, claro, todo este relato, este redirimir esas... podríamos decir como rencillas, ¿no? Porque yo me he sentido como invadido por el otro en mi espacio, pero hubo un momento, por ejemplo, unas señoras que en este documental dijeron, sí, ellos vinieron y fueron muchos, pero ¿quiénes vendimos nuestros terrenos para que construyeran sus casas? Fuimos nosotros. ¿Quiénes nos enriquecimos? Fuimos nosotros. ¿Quiénes hicimos? Entonces, eso nunca hablado, eso que nunca se ha hablado, es lo que tiene que suceder. Luego, por ejemplo, con este proyecto que hicimos en Sabadell, se hacía en 4 barrios. Era en un momento en que esos 4 barrios, hablo de, digamos, 2009-2010, esos 4 barrios estaban pasando a ser de una manera muy significativa barrios interculturales y, sobre todo, lo eran visiblemente en la parte joven, es decir, las familias, ¿no? Llegaban familias jóvenes con chicos jóvenes, ¿no? Con reagrupaciones. Y entonces eran la nueva juventud de esos barrios, de esos 4 barrios del sur de Sabadell. Entonces utilizamos ahí como un recurso de una web televisión y que esos jóvenes los jóvenes no eran solo jóvenes de las nuevas migraciones, eran de las nuevas y de las antiguas, porque esos barrios se han creado a partir de ahí, pudieran interaccionar entre ellos, reconocerse y también interaccionar con personas adultas. ¿Cómo hacíamos esto? Pues un encuentro semanal en una biblioteca, un espacio de jóvenes, que entre ellos las soledades de cada uno se juntaran. Ahí intentábamos también hacer procesos cortos, que no fueran muy largos, que en poco tiempo pudieran tener sus vídeos, que los colgaran, que en ese ver y mostrar los vídeos pudieran estar de más. Vale. Luego hicimos otra experiencia de la que aprendimos mucho también, que era compartamos nuestras ciudades, el punto de vista de los y las jóvenes, que lo hicimos con otro grupo de Francia, que se llaman Anonimal, y lo que hicimos fue crear como un magazine
que ellos llamaban duplex. Es decir, creamos un magazine entre los jóvenes de Francia y los jóvenes de Barcelona, y este magazine se hizo en directo, un magazine audiovisual, en 2 teatros, uno en Francia y uno en Barcelona, con público. ¿Vale? Entonces la idea fue todo un trabajo de unos meses para que esos jóvenes, el grupo francés y el grupo de Barcelona, reconocieran cómo era su visión sobre su entorno, sobre su barrio, y decidieran qué de ese entorno querían compartir y dar a conocer a los jóvenes del otro país, ¿no? Entonces había ahí como la diversidad. Claro, lo hacíamos en francés y por ejemplo, ellos son jóvenes del barrio Besòs, es un barrio castellano parlante de siempre, y el día antes de hacer el magazine y estaban pintando este mural, ¿no? El grupo, y decidieron que tenían que pintar una bandera. Y claro, dijeron, no vamos a poner la bandera de España, estamos en Cataluña. Que yo esto de las banderas ni flu ni fa, pero fue una decisión de ellos. Entonces pintaron la bandera de Cataluña porque decidieron que estaban en Cataluña, y luego dijeron, ¿y cómo hemos dicho que vamos a hacer el magazine en español si nosotros somos de Cataluña? Y contra pronóstico decidieron cambiar la lengua vehicular del magazine y hacerlo en catalán. Había una traductora que lo traducía al inglés. Pero estos procesos son los que nos interesa, que haya un descubrimiento de yo quién soy o cómo somos y cómo nos vamos a comunicar con los demás. Si nosotros hubiéramos impuesto el idioma catalán porque queríamos dar a conocer a los franceses que hablábamos en catalán, se hubiera generado un conflicto de otra manera, ¿no? Y solo una mención final. Entonces, bueno, este descubrir a través de la comunicación el quién somos y dónde vamos es lo que nos parece más interesante, ¿no? Aquí, bueno, quería que vierais esta imagen, ¿no? De que es del otro proyecto, del de Mediona cap on anem, ¿no? De que realmente nos interesa crear situaciones donde la cámara también está distribuida en el espacio del encuentro. Es decir, hay un micro, hay una cámara con unos cascos grabando, hay otra cámara que es uno de nosotros, que de hecho era un chico que contratamos del lugar, ¿no? Que hacía como un poco el making of, y hay esta situación de encuentro, de relación que se produce en el momento de crear la comunicación. Yo esto bueno, y con esto acabo, es una pequeña aventura. Cuando en 2000-2001 fui a Senegal por primera vez y hicimos un proyecto que era... Ahí aprendí eso, lo digo porque... hicimos un proyecto que era llevar las voces de la realidad de Senegal a los chicos que habían nacido en Cataluña, que eran hijos de senegaleses, y su percepción que tenían de Senegal era horrorosa. Pensaban que les iban a cortar, las mujeres que les iban a cortar el clítoris, que, bueno, ¿no? Pero y, por ejemplo, sus padres habían mejorado su situación económica, querían proponerles a esas chicas o a esos chicos que nacieron allí a ir a hacer un viaje a conocer a sus abuelos, y estaban llenos de imágenes horrorosas que eran las que les habían llegado a través de los medios. Entonces fuimos allí un poco pues, a trabajar con escuelas y a generar, bueno, a las zonas de donde eran esas familias. Entonces, cuando nosotros llegamos a grabar allí, en unas zonas un poco remotas de Senegal, del sur de Senegal, la reacción que hubo ante la presencia de la cámara fue esta. Es decir, se generó una situación de encuentro alrededor de la cámara donde la cámara pasaba desapercibida. Y yo ahí fue cuando dije, esto es lo que queremos hacer, esto es la educomunicación y la comunicación comunitaria que entendemos. Cuando eso es una excusa para estar y para ser y para compartir. No tanto el hecho de que nosotros vayamos allí y seamos vistos, lo mejor que te puede pasar es que desaparezcas y que los participantes se apropien del proceso y que tú simplemente estés ahí pues cada vez más pequeñita, y era en unos poblados y en una zona donde no tenían ni tan solo televisión. Quizá pasó por eso. Siempre ha sido la pregunta, ¿no?, que he tenido en la mente, ¿no?, de por qué en ese lugar pues, me enseñaron lo que luego hemos ido aplicando. Hablo de hace ya 20 años que hice ese viaje, lo que hemos ido aplicando o intentando replicar, ¿no?, en situaciones de educomunicación y de comunicación pues, en Barcelona, mayoritariamente, y también un poco en los alrededores. Pues ya está. Gracias. Me he olvidado esto. Perdón. Las dones. Sí, perdón, las he dejado para el final. Yo decía que, bueno, que no hacemos solo audiovisual. Hay un proyecto que
creo que estaría muy bien que conozcáis, que es Donas Reporteras de Mataró, que ellas se autogestionan, hacen radio, son mujeres, son de realidades distintas de la ciudad de Mataró, que está a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona, y ellas han aprendido a conocerse y a reconocerse haciendo radio, ¿eh? Y empezaron en 2008, ahora hace un tiempo, nosotras las acompañamos hasta 2012 y ellas siguieron. Y eso también es un proceso, emiten un programa cada 15 días en la radio local, es una radio local, no es una radio comunitaria que hay en Mataró, que se llama Mataró Radio, pero lo que sí han hecho es revolver a las dinámicas, sobre todo de los técnicos que siempre decían, ¿y cómo tienen que estar ahí 10 mujeres hablando a la vez? Con lo que me complica a mí esto la vida, que venga una y hable, y las otras, pues que vengan en audios, ¿no? Pero ellas han hecho de la radio un espacio de estar y de compartir colectivamente, que yo sé que en muchas radios ya lo hacéis, ¿eh? Pero hacer esto en una radio local es como, bueno, una transgresión más, y bueno, quería un poco, ya está. Perdón. Muy bien. Muchas gracias, Karma. Ya te hemos aplaudido, pero... Repite para la grabación. Vale, bueno, primero, muchas gracias por la exposición. No, de verdad, muchas gracias. Y solo quería preguntar, cuando tenéis una trayectoria de unos 20 años o algo más incluso, claro, pasáis un periodo en el que los chavales jóvenes no tenían acceso o era más difícil acceso a dispositivos de grabación, a la actualidad en la que esos dispositivos están integrados en el día a día. Entonces, si ese tránsito, si os supuso también a vosotros un esfuerzo de adaptación y en ese caso, ¿qué habéis hecho o no? Bueno, muchos cambios hemos vivido. Nosotras hemos empezado a trabajar cuando no había ni digital, ¿eh? Empezábamos a trabajar con cámaras que reutilizábamos de las televisiones locales. Bueno, entonces, lo que más hemos notado es, digamos, a nivel de destrezas, hay cosas, habilidades más instrumentales que no hace falta contar, sino que hace falta compartir. En eso me refiero. Es decir, hay cada vez más chicos y más chicas y cada vez más jóvenes que tienen experiencias de creación, pero suelen ser en solitario o con pocos amigos. Entonces, lo que hacemos ahora, por ejemplo, es partir de esas experiencias para compartir una de colectiva, ¿no? Y aprender todos juntos, hacer algo que nos atañe a todos, buscar consensos. Eso, por ejemplo, cada vez también es más difícil. Antes era más fácil generar un espacio de debate en el que se acordara una temática y cómo abordábamos esa temática. Ahora, ¿qué pasa? Que cada uno habla y escucha menos. Hay más ensimismación, ¿no? en los procesos creativos. Luego, a nivel de las tecnologías, hubo también un momento, 2007-2008, que hubo como una presión bastante fuerte por parte de las instituciones educativas catalanas o de Barcelona, que nos presionaban para que dejáramos las cámaras de vídeo. Nosotros tenemos cámaras muy simples, las más baratas del mercado, y utilizamos cámaras de foto también para hacer vídeo, ¿vale? Lo más simple. Y nos llevaban a, bueno, mejor que lo hagáis con móviles, con tabletas, porque esto es lo que hay en los colegios y tal. Y ahí tuvimos que tomar una decisión de si renunciábamos a esa mirada más cinematográfica, más compartible también, y nos íbamos a una mirada que, bueno, que yo creo que sí que es, digamos, el hecho de que ellos tengan acceso al móvil no quita que no puedan tener una oportunidad a tener unas cámaras que pueden compartir entre todos y que la mirada es compartible. Porque, por ejemplo, nosotros, no me he detenido en esto, que quería hablarlo, cuando colocamos una cámara la colocamos siempre encima de un trípode. ¿Por qué? Porque si tú colocas una cámara encima de un trípode, es un actor más de la situación de encuentro y de comunicación. Entonces, eso es muy importante, que la cámara no pase directamente de unas manos a otras, porque luego puede haber unos liderazgos que se cierran en sí mismos, sino que la cámara sea una entidad de la que se pueden apropiar todos, pero que es una identidad, bueno, que tiene una entidad autónoma, ¿vale? Bueno, no sé si... Y entonces, claro, lo que intentamos nosotros es como adaptarnos a cada una de las situaciones para, a partir de ellas, crear aquello que no son que no tienen oportunidad de construir solos. ¿Sabes? Buscamos mucho el qué es lo que podéis hacer y qué es lo que estáis haciendo y cuáles son vuestras capacidades, vuestros recursos, vuestras habilidades, y con eso cómo podemos construir algo juntos. Y yo
Estoy convencida de que la educomunicación tiene que ir por ahí y por construir espacios de encuentro social que el mundo en el que vivimos nos está cada vez copando más, nos los está coartando, ¿no? Cada vez tenemos menos espacios de encuentro social. Incluso ahora, pues bueno, se nos dice que podemos hacer cosas telemáticas que nunca nos hubiéramos imaginado hacer, ¿no? Pues eso, también ahí hay una renuncia si se hacen las cosas telemáticamente, hay una renuncia al estar, al compartir, al tocarse, al performarse públicamente. Claro, hay toda una serie de cuestionamientos, no sé. Bueno, eso, hay mucho que decir, pero bueno, ya estáis vosotros. Molt bé, gracias. Gracias, sí. Bueno, creo que aquí no cierro nada, ¿no?